Y luego esos eran los cronogramas, esos eran los paquetes que tenían listos, ¿no? Claro, paquete es ocultamiento, aquí no hay nada que ocultar. ¿Y cómo sigue este libreto? Porque Y ese luego gráfico... entonces viene y nos encasquetaron, perdóname la expresión, un rebote estadístico. Eso no existe en economía. Mira cómo es este rebote estadístico, 23 trimestres sucesivos creciendo la economía. Es decir, oye, es como una boligoma, nos decía Nelson esta mañana. Ningún país en este momento puede mostrar un crecimiento sostenido de 23 trimestres. Creo que ningún país de Occidente, ¿no? Bueno, y China, entonces eso le llaman, por eso digo de Occidente, ¿no? Pero entonces a eso le llaman un rebote estadístico. Sí, no, fíjate qué boligoma, ¿no? Son rebote los reyes, ¿no?, del eufemismo. No, mira qué boligoma que sigue, rebote y rebote y rebota, 23 trimestres sucesivos. Y este promedio era muy alto, 9, 9, 8, 1 en promedio, y aquí comenzamos un poco a tener los efectos, bueno, de ese fenómeno que ya teníamos. No alcanzó el problemón global. Las consecuencias, y mira, entonces ahora... Entonces tenemos esta declinación que tenemos en estos últimos trimestres, 2.4 en el último trimestre, y eso es uno de los elementos de la política que hay que revertir esta tendencia. Entonces, un primer objetivo fundamental es revertir esta tendencia, ¿cómo? Y hay algunas propuestas. Un segundo elemento, este es el desempleo. El desempleo tiene una estacionalidad. Él baja mucho en diciembre, sube en enero, aquí hay una serie, baja en diciembre, sube en enero, aquí hay como 3 series, ¿verdad?, de estos 3 años. Aquí, digamos, literalmente se guindó. El Instituto de Estadística aquí no pudo medir y apareció en 20.7, 1 de cada 5 venezolanos estaba desempleado. Pero aquí hay una tendencia ahora, en ese crecimiento, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más difícil a medida que baja. Con la bajada en diciembre, la subida en enero, la bajada en diciembre, la subida en enero, estas son especies de ciclos, ¿verdad? Una estacionalidad, y hemos estado aquí en 8, 9, alrededor de 8%, fíjate que llegamos casi a 6, y vamos a estar por debajo de 6, pero aquí entonces nos está afectando también el desempleo. Aquí tenemos entonces un objetivo fundamental, mantener el empleo. Los 14 millones en Estados Unidos, ¿cuántos en Europa, en España particularmente? Me llegan correos de gente, de colegas de España que dicen, bueno, nos encantaría poder ir a trabajar con ustedes, nos gusta el programa. Yo digo, ¿qué pasa? La cifra oficial última que manejaban eran algo así como 18 y algo, y me dicen fuentes no oficiales que supera el 20 el desempleo. Hay gente que se fue allá buscando una oportunidad y que quiere volverse, y ahora se han quedado a medio del Atlántico, ¿no? Sumemos toda Europa entonces, no solamente en España, Italia, Francia, etcétera, ¿no? Los franceses están que lleven, los belgas, bueno, le han ido a llevar los excrementos directos con sus máquinas a los políticos, ¿no? Tenemos unas imágenes tremendas que no las vamos a mostrar ahora. Y por supuesto los culpables somos los sudacas, ¿no? Claro, porque vamos a quitarle esa inmigración, los que antes los recibíamos. Bueno, tú tienes una familia de padres republicanos, ¿no? Cuéntanos algo de eso. Los que los recibíamos con los brazos abiertos, y grandes maestros del periodismo como don Pepe Moradel, que podría citar yo, en mi época en que el Nacional era el diario progresista, y nunca jamás se les ocurrió sino el agradecimiento con que los hemos recibido a toda Europa, en América Latina, y ahora somos los sudacas, chicos. ¿Qué es eso? ¿Será que vamos allá a quitarle algo? ¿Cuál será el grito de guerra? ¿Potosí? ¿Qué puedo yo negar si soy hijo de una madre española y un padre italiano que combatió en la Brigada Garibaldi defendiendo la República Española, y recibido en campos de concentración por los gobiernos progresistas de Francia? Se parece un poco a la imagen de estos franceses ahora en cargos de suma importancia en el campo económico. Que hay unos cuantos Pied-Noir que se olvidaron, además, pero hay que reconocerlo de parte y parte, ¿no? Cuando le mandaron los soldados que faltaban, y que para ganar la guerra de Argelia el voto fundamental lo consiguieron con el voto del PC, eso está en la mala conciencia. Pero eso de que los republicanos de la Brigada Garibaldi, como tu padre, cruzan los Pirineos después de haber luchado del 36 al 39, y entonces los progresistas franceses de la izquierda los miran por encima del hombro y los meten en un campo de concentración.
Sí, señor. Allí murió el poeta Machado. Sí, señor. Desesperados porque ya los alemanes estaban cerrando, ¿verdad? Sí. Estamos en enero. Mi hermano nació el 31 de enero de 1939 en la frontera con España. Y ya no valía la línea Maginot, venían los Panzer por la sardina. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso es parte de la historia, ¿no? Tristemente, que la recibimos ahora en otra cosa, por una historia ya un poco más adelante. Dentro de poco vamos a ver a muchos europeos viniendo a buscar un puesto de trabajo a América Latina, si esto Y sigue así ha sido toda esta patria bella y hermosa que siempre ha recibido y los siempre extranjeros. hemos sido generosos. Y entonces, ¿cómo podemos recibir nosotros a los otros? Siempre igual, pues esto es un pueblo hermoso, abierto. Mensaje. ¿Cuánto nos queda, señor coordinador? Yo me entusiasmé y me olvidé del tiempo. ¿Cuánto? 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos es un round completo. A ver, sonó la campana. ¿Cómo que redondeamos? Bueno, la política social inclusiva va adelante de lo económico. Y todas las medidas que se puedan obtener en el campo económico para recuperar el crecimiento, salvaguardar el empleo y mantener la inflación, tienen que ir hacia el ser humano. Si no, no tiene ningún sentido. Y una serie de acciones que las está tomando el gobierno desde hace mucho tiempo para que eso sea así y no se mantenga esa tendencia que veíamos antes en el decrecimiento, el desempleo no aumente y la inflación disminuya, pero en función del ser humano, ¿verdad? De las pensiones, del trabajo, de la salud, de la educación y de todo lo que significa la vida y la felicidad, ¿verdad? En esa dirección es que ha actuado el presidente Chávez desde el 2 de febrero de 1999. No ha cambiado, ha sido perseverante y obstinado. Y ahí están los resultados. Y eso va a continuar. No va a continuar. Si el precio estaba petrolero allá, claro, nos emborrachamos por la cultura rentística de este país y ahí tenemos que ajustarnos entonces. El presupuesto está basado con un barril ¿a cuánto? 40. El presupuesto del año 2009 estaba en 60, se reajustó a 40 en abril y ahora se mantuvo en 40. Prudencia presupuestaria, porque si lo ponemos a 60 lo gastamos, si lo ponemos a 80 lo gastamos, si lo ponemos a 100 lo gastamos. El gasto en ese sentido es voraz, no tiene límite por nuestra cultura rentística, que es un problema muy serio que llevamos por dentro, de un siglo de explotación petrolera. Eso lo ha estudiado Bernardo Momer, el profesor Batista. Ese es otro tema. Pero entonces debemos superar esa cultura rentística. Era una paradoja para Adam Smith que el rentismo debía ser superado por el capitalismo, el rentismo de la tierra, y nosotros hablamos de socialismo. Vaya paradoja, vaya reto que nos ponemos. Parece que cada vez nos ponemos retos más difíciles. Bueno, así seguramente que se los puso Bolívar, ¿verdad? Hace 200 años. Y ahora, bueno, sabes que mi esposa era llanera y el llanero dice, es del tamaño del reto que se le presenta. Y así parecemos los venezolanos y los latinoamericanos en general, los caribeños también. Nuevos retos ante la crisis. Y hay un sentido de patria grande otra vez, se nota, uno lo ve en los correos electrónicos que recibe, todo el mundo se siente partícipe de la misma oportunidad histórica, además oportunidad histórica de hacer y ser partícipe de la historia, y el sentido de patria grande, ¿no? Y eso no lo mide el Producto Interno Bruto, porque es la conciencia colectiva y es la conciencia de patria grande. Así es. De todo, el más modesto de los venezolanos o latinoamericanos, para hablar en términos ya más allá, o de los que luchan, que se fueron a Europa por ver. Entonces, ese elemento de la orientación es fundamental y es un cambio en el paradigma que los compañeros neoliberales no pueden entender. Claro, porque si no pones el hombre como la razón de todas las cosas. Y la mujer también. Bueno, perdóname, sí. El ser humano, discúlpame. No, oportunísimo. Si no, pago los platos rotos después. Entonces, el ser humano al centro de la política económica, el ser humano al centro de la política social, de la política, por la conciencia, por el derecho a definir el futuro de manera soberana, digna. ¿Qué fue la conversación tan breve que tuve con